Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que el Señor ha hecho y estamos aquí en Consejería Pastoral con un tema que va a bendecir su vida. Prepárese para esta revelación. Mucho se ha hablado acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que van a haber dos personas, una será arrebatada y la otra se quedará para la gran tribulación. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy en Consejería Pastoral. ¿Qué tan cerca estamos de ese evento tan importante? Es tan importante que hay muchos que ya ni hablan de eso, porque acuérdense lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos, si fuese posible, aún hasta los escogidos serían engañados. Pero usted no quiere ser engañado. Este evento es una realidad, va a suceder y tenemos que saber para prepararnos. Un evento que va a cambiar la historia de la creación. La palabra arrebatamiento la vemos en el Antiguo Testamento también, de dos personas que fueron arrebatadas, ¿verdad? Que fue Enoc y fue Elías. En el Antiguo Testamento vemos eso, arrebatamiento. Para esta preciosa enseñanza tenemos el texto bíblico que va a salir ahí en la pantalla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es Biblia, palabra de Dios. Hemos invitado a cuatro ministros que tienen mucho que aportar sobre este tema. El doctor Aquiles Acosta, pastor de 30 y pico de años, casi 40, ¿no? Pastor Aquiles, Casi bienvenido 40. a Consejería Pastoral. Gracias, doctor Bruno Camaño. Es un placer estar aquí una vez más. Gloria a Dios. Gracias por tu disponibilidad, mi hermano Aquiles. Gracias. También tenemos invitado a un programador de Almavisión por muchos años, la voz de la familia, el doctor Juan Corsic. Bienvenido, Juan. Bruno, un millón de gracias por invitarme. Siempre me siento tan a gusto acá, tan bendecido. Y sabes que a tiempo Dios tiene la palabra. Dice la Biblia que le podemos dar los recursos a tiempo, podemos dar el alimento a tiempo. Dice Mateo 24, por ahí 18 creo que. Hay que darle el alimento a tiempo. Es cierto, mi hermano. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, doctor Juan Corsic. También está con nosotros el pastor reverendo Julio Cañas de Venezuela. Bienvenido una vez más a Consejería Pastoral, Julio. Bendiciones, para mí es un privilegio, doctor, estar aquí con este panel de maestros de la palabra del Señor y un tema tan importante que sabemos que este tema nos va a percibir más para que todo el que lo escuche estemos preparados para ese gran día. Excelente, así es, tenemos que estar preparados. Y con nosotros está la embajadora de Almavisión para la nación de Israel, nuestra hermana, también programadora de La Mujer de Hoy, Marisol Pernas. Reverenda, bienvenida. Amén. Gracias, Pastor Bruno. Gracias al Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí reunidos en este programa tan especial, Consejería Pastoral,
con toda nuestra familia del aire. Gloria a Dios, qué lindo. De veras que somos una familia grande, ¿no? Amén. Y ahora estamos alrededor del mundo, amados hermanos. Ahora imagínense cuántas personas estamos llegando en este momento. Bueno, cada ministro va a desarrollar su experiencia personal con esta revelación del arrebatamiento. Después abrimos las líneas, usted va a participar con nosotros, usted tiene alguna inquietud. Hay personas que dicen que le da miedo esto, pero no debe darle ningún temor porque eso es la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debe de traernos paz, gozo. Yo creo que nosotros somos de la generación del arrebatamiento. Yo lo creo. El tiempo y la hora, ya la Biblia lo dice, nadie lo sabe, pero que va a venir, va a venir. Comencemos con el doctor Aquiles Acosta. Adelante, siervo de Dios. Gloria a Dios. Bueno, el tema es qué cerca estamos del arrebatamiento o de la venida de Cristo. Y para saber eso o darnos una idea de eso, tenemos que entender que primeramente la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero el Señor nos ha dejado unas señales. Una de las primeras señales, Jesús dice en Marcos 13:2, Marcos 13:2, Jesús dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y aquí vemos una profecía que aparece en muchos lugares del Antiguo Testamento y Cristo la ratifica aquí, de que Israel, Jerusalén y toda la nación judía iba a ser esparcida por todos los confines de la tierra y que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Y así aconteció 37 años después que Cristo dio esta palabra. El emperador Tito en el año 70 conquistó a toda la tierra santa, llevaron al pueblo de Israel cautivo, esparcido por todas partes del mundo, y así fue como se cumplió la palabra de Dios. Pero también había otra profecía. Me voy al Antiguo Testamento y ahora me voy hacia el libro de Isaías. Muy interesante la profecía de Isaías con referencia al retorno del pueblo judío. Y dice así, Isaías 14:2, y los tomarán los pueblos. Fíjense, a esos esparcidos, las demás naciones iban a tomar al pueblo judío y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, a la casa de Israel, la tierra de Jehová. Así que estaba profetizado que después de esa esparción, por todas partes del mundo, los pueblos, las naciones, iban a devolver al mismo pueblo de Israel a su tierra. Y así pasó en el año 1948, donde una coalición de países como Inglaterra, Francia, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos ayudaron a que todos los judíos esparcidos se cumpliera esta profecía. Y le entregaron su tierra y ahí están desde el año 1948. Es muy interesante ver que ellos estuvieron esparcidos del año 70 hasta el año 1948. Esos son 1878 años fuera de su tierra. Los judíos en España, en Portugal, en Rusia, en Alemania, en todas partes del mundo, regresaron 1878 años después, conservando su fe en su Dios, su lenguaje y su cultura. Esto aquí no podemos extender mucho, pero para darnos un ejemplo, nosotros somos emigrantes. Nuestros hijos que nacieron aquí prefieren el inglés que el español. Nuestros nietos, mis nietos de Cuba no saben nada. Los salvadoreños, los nietos de los salvadoreños que emigraron tampoco. En otras palabras, en 50 años, por dar un ejemplo, hemos perdido mucho de nuestra cultura. Es un milagro de Dios muy grande de que Israel haya conservado sus raíces por 1878 años. Y esa es una de las señales principales que estamos en los últimos tiempos. Que en el año 1967 volvieron a tomar la ciudad de Jerusalén. Y en el año 2018, el presidente Donald Trump, siendo el primero, declaró
a la ciudad de Jerusalén, capital del Estado judío. Estas son las señales principales de que Cristo viene pronto. Tremendo, qué interesante el pueblo de Israel, impresionante. Muy bien, vamos a escuchar al doctor Juan Corsic, el arrebatamiento. ¿Por qué la gente se asustan? ¿Por qué no hablan de esto? Doctor Bruno Camaño, una de las cosas que a mí me gusta es hacer un contexto. En el pasaje de 1 Tesalonicenses, si no está el poder más grande del universo en el ser humano, el poder de la resurrección de Cristo, todo lo demás cae como una rutina, como una paja, como la Biblia dice, como algo que no es oro, no es Puro. no es plata, no es puro. Entonces aquí lo que la Biblia dice, que así como el Señor descendió del cielo, y luego dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, está hablando aquí el contexto, y luego después nosotros los vivos, lo que quedamos junto con ellos, seremos arrebatados en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. O sea, aquí está el contexto tan maravilloso como Pablo lo está hilanando, lo está poniendo, pero si no está esa contradicción más grande de la vida, que es vida después de la muerte, o sea, vida para siempre. Nosotros decimos que Dios es eterno, nosotros no somos eternos, tenemos un principio, pero tenemos una vida para siempre, o sea, muy cerquita de lo eterno, porque Dios es solamente eterno. Pero nosotros tenemos vida para siempre. Y luego dice después califica esto las nubes. Y cuando decimos la Biblia siempre habla, cuando habla de las nubes, habla como portadores de un mensaje vivo, como portadores. O sea, no podemos decir en el aire, pero la Biblia siempre cuando habla de esta nube de testigos, etcétera, etcétera, habla de esos que andan íntimamente con el Señor, los que creen que Cristo es la respuesta, portadores, formadores de reino, participantes del reino, la novia esa de Cristo, que tenemos a un Dios vivo morando en nosotros, y este cuerpo, que la Biblia dice que Dios lo va a arrebatar, es el que ahora Dios lo usa para que se hagan sus obras por medio de este cuerpo, la iglesia. Entonces, acá yo estoy ahora, si me necesitas Dios, yo digo, porque yo tengo que esperar hasta ese día cuando Él diga, aquí llegó el final. Pero todavía no llegó el final, eso es lo que me gusta. Y yo siempre le digo a la gente, una vez yo estuve parado frente a, hice un memorial, un servicio memorial a un doctor, y le dije, ¿cuál es la contradicción más grande de la vida, doctores? ¿Cuál es la contradicción? Y yo dije, vida después de la muerte. Y le dije, cuando no hay eso, no hay esperanza en la resurrección, no hay esperanza en la venida de Cristo, que es lo más glorioso, porque dice que así como se fue, así vendrá. No hay duda que el Señor va a venir. No hay duda. Excelente, muy bien, gloria sea al Señor. Vamos a escuchar ahora al pastor de Venezuela, Julio Cañas. Adelante, varón. Bendiciones. Decía el pastor Bruno que en estos tiempos no se habla mucho de este tema, y es cierto. A mí me llevan a la iglesia de los 8 años de edad, y recuerdo que repetidamente nos decían Cristo viene, el arrebatamiento, prepárense. Y yo de niño escuchaba eso, y una vez tuve una experiencia, fue un sueño de niño, era que los cielos se abrían y la gente empezó a subir. Wow. Y empezó a subir, nunca lo había contado este sueño así, y yo me quedaba y trataba de brincar, y yo miraba y la gente se iba, y ahí me levanté. Siendo un niño, creemos que hay vida después de la muerte, creemos que los que murieron en Cristo están descansando y van a resucitar primero, luego nosotros que estemos aquí vamos a ser arrebatados, pero hay algunas señales que nos dicen que este tiempo está más cerca que antes. Fíjense, el apóstol Pablo hace 2000 años hablaba de esto y decía, está cerca. Imagínense ahora, dice 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En 1 Juan 2, 18 y 19 dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son. Entonces, estamos viviendo un tiempo de apostasía tremendo. Apostatar es ir en contra de la fe. De hecho, hay gente que dice, no, Jesús no resucitó. Eso es apostasía. Gente que se hace proclamar que son Cristo, que son los enviados. En estos días vi una noticia que una mujer se estaba proclamando como Cristo. Y tenemos gente que decía que eran Cristo, que no iban a morir y ya murieron también hace un tiempo atrás. Entonces son señales que nos están diciendo, mira, la venida se está acercando, falsos cristos, gente que estuvo con nosotros, predicó con nosotros, que tenía doctrina, se desviaron ahora y abrieron nuevas religiones, y eso es parte de las señales que estamos viendo. Muy bien, excelente. Vamos a escuchar ahora a la reverenda Marisol Pernas. Adelante, hermana Marisol. Amén. Bueno, como leímos ya a Primera de Tesalonicenses 4:17, yo primeramente quisiera comentar en los tiempos últimos que estamos hoy día. Esto el Señor ya está bíblicamente, nos está anunciando a todos los cristianos que estemos listos porque el Señor está a las puertas. Pero primeramente el arrebatamiento y la resurrección de los muertos en Cristo, junto con los que estemos vivos en la venida del Señor, es una esperanza inminente que tenemos todos los cristianos. Todas las enseñanzas acerca del regreso del Señor nos indica que acontecerá sin aviso. Dice repentinamente, dice allí en Mateo 24:36, pues el día y la hora ni aun los ángeles del cielo lo saben. Por eso es que nosotros, querida familia, tenemos como cristianos que estar preparados. La palabra dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón a usted no le va a avisar a qué hora ni en qué momento va a llegar. Por eso es que estamos que estar preparados. Estamos en tiempos difíciles donde podemos notar allí en Mateo 24 cómo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cómo sabremos cuáles son los últimos tiempos? Y el Señor se lo explica, que usted lo puede leer en su hogar, en Mateo 24 completo. Como dice, oiréis de guerras, de rumores de guerra, pero no te turbes, porque esto te está anunciando que mi venida está cerca. Pestilencias, sabemos que cuántas enfermedades no hay hoy día. Los países están en un caos mundial porque hay hambre, hay necesidades, hay tantas situaciones difíciles que está sufriendo la humanidad, porque estamos en los últimos tiempos en que el Señor va a venir por su iglesia, por todos aquellos que estemos preparados, porque dice allí en Filipenses, en Filipenses 4:1, dice que en medio de todas estas situaciones nosotros tenemos que estar preparados, estar firmes. Cuando veamos todas estas situaciones difíciles, nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, confiando en que si hay un temblor, Dios está conmigo. Y si el Señor nos llama, pues estamos listos para su presencia. Pero si nos quedamos aquí, cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser arrebatados y no nos vamos a quedar. Pasemos tribulaciones, problemas, familia. Por eso es que debemos de predicar el Evangelio. Usted no está allí para que se siente en la iglesia, sino para que predique el Evangelio, para que las almas conozcan de Jesucristo. Y como dice Filipenses allí, capítulo 4, versículo 4 también, nos aconseja que en medio de todo esto nos regocijemos en el Señor siempre, porque el Señor nos tiene algo preparado especial, pero tenemos que estar listos para cuando venga ese arrebatamiento podamos irnos juntos, todos a gozarnos y a disfrutar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Muy bien, gloria a Dios. Mire cuántas verdades han dicho todos ellos. Y yo quisiera agregar una verdad más. Mire,
Hablaba el pastor Julio Cañas, que él tuvo un sueño. Yo también tuve un sueño. Y el sueño fue impresionante acerca del arrebatamiento. Y era que habían viajes a la luna. Y yo había comprado mi ticket. Y nos dieron instrucciones para ir a la luna y ver el espacio y todo eso. Y estábamos bien contentos. Éramos como 8 nada más. Y llegamos a la luna. Después que nos dieron la instrucción, nos pusimos todo el uniforme que se necesita para salir del espacio. Y nos dijeron, pueden caminar sobre la luna. Cuando se le prenda este bombillo, ya tienen que empezar a regresar. Y si se le prende este bombillo y están en la luna, ya mueren ahí. Y empezamos a caminar todos y cada rato mirábamos a la nave. Mirábamos a la nave, que estuviera ahí la nave. Y de repente yo me entretengo en una tremenda como cueva que había ahí y quería llevar algo de eso para la tierra. Y de repente veo que el que se me prendió fue el último. Y empiezo a correr. Y cuando estoy corriendo para la nave para regresar a la tierra, ¡pum!, se fue. Y me quedé en la luna. Y tremendo susto que me di pero qué alegría cuando me desperté del sueño. Ay, menos mal que era un sueño. Pero me asusté tanto que el Señor me dijo, enseguida doblé mis rodillas a orarle, qué sueño tan raro, nunca he tenido un sueño así. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, los que se queden para la gran tribulación van a sentir lo que tú sentiste. Habla del arrebatamiento. ¿Sabe lo que yo sentí? Yo sentí una desesperación. Porque claro que en la luna no podemos existir. Y estar vivo en un lugar que no puede existir es tormento. Ese fue un sueño, ¿verdad? No un sueño, fue un sueño. El Señor me mandó a tener ese. A lo mejor yo tuve ese sueño para poder decir algo aquí sobre el arrebatamiento. Usted reciba esto como un sueño nada más. Si te infunde temor, es nada más que en caso de que usted no ha creído la palabra. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y aquí lo dice bien claro, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros que hemos quedado, seremos arrebatados junto con ellos y vamos a conectarnos con Jesús en las nubes. Hay que predicarlo. Si le gusta, qué bueno que lo predique, porque cualquier cosa que usted no predique es porque usted no lo ha creído. Y el pecado peor que le podemos hacer al Señor no es un pecadito de eso que tenemos todos, ¿verdad? Desobediencia de esa que tenemos casi todos. Eso no. Dios sabía que iba a ser así. El peor pecado que tú puedes cometer contra Dios es no creerle a su palabra. Y si dice que el arrebatamiento viene, viene. Ahora, ¿qué tan cerca estamos? Yo no sé. Ninguno dijeron qué tan cerca estamos. Se dijeron las cosas que han sucedido, por ejemplo, el doctor Aquila Costa de Israel. Y bueno, pero ninguno dijo el tiempo, fíjese, ni yo tampoco voy a decir el tiempo. Pero ya como estamos viendo las cosas, yo creo, personalmente yo creo que el arrebatamiento está más cerca que lo que la iglesia cree. Y déjeme decirle esto, que si usted se pone a analizar los que no creyeron en el arrebatamiento y murieron, ya para ellos no va a haber arrebatamiento. Ya están muertos en Cristo, ¿verdad? Si están muertos en Cristo, van a resucitar y nos vamos a ver ahí arriba. Pero si no creyeron a Cristo, ¿qué tienen? No tienen nada. El que tiene el Hijo, tiene el Padre. El que no tiene el Hijo, no tiene el Padre. Y por eso tenemos consejería pastoral, para que usted no se deje engañar. El arrebatamiento es una realidad. Si usted no está bien con Dios, santifíquese más.
haga su entrega total a Cristo, recíbalo hoy mismo en este programa, porque créame que los tiempos son peligrosos. Y no es para infundir temor, sino para infundir aliento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Bueno, muy bien, ahora sí abrimos las líneas para que usted llame ahora mismo y haga su pregunta, su inquietud, por cómo se siente usted si sucede rápido este arrebatamiento. ¿Está listo? ¿Quiere irse o se quiere quedar para la gran tribulación? Yo no me quiero quedar. ¿Y ustedes, pastores? No, mírenlo ahí, ninguno. ¿Ustedes quieren quedarse, alguno de ustedes? No. Claro que no, porque la gran tribulación va a ser horrible. Usted no se quiere quedar tampoco. Ok, Santiago desde Texas dice así: felicita al pastor Bruno y al panel por tan lindo programa. Y la pregunta que él tiene es: ¿el rapto de la iglesia o el arrebatamiento será antes de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, asumo que usted está considerando la Tercera Guerra Mundial como el Armagedón, la última de las guerras. El Armagedón acontecerá en la gran tribulación y la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Muchos por ahí dicen que este asunto del rapto es un invento de la iglesia, que lo hemos inventado nosotros, que son cosas que ahora nosotros predicamos. Pero yo voy a leer un versículo. Este versículo es en el libro de Daniel. Y el profeta Daniel escribe su libro 534 años antes de Cristo. Eso quiere decir que esto está 2550 años de hoy. Desde que Daniel escribió esto han pasado 2550 y pico de años de hoy. Y mire lo que él escribió. En aquel tiempo muchos de los que duermen, estos son de los que han muerto, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que este asunto del arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos no es un invento ahora de los apóstoles que vinieron, ni de la iglesia, sino que está profetizado. Yo he leído un solo versículo, pero está profetizado en muchos versículos del Antiguo Testamento. Así que creemos que Cristo viene y que Cristo viene antes de la gran tribulación o de la guerra del Armagedón. Excelente, gloria sea al Señor. Bueno, Iris, del norte de Carolina, pregunta, ella ha aprendido muchísimo con este programa y su pregunta es, ¿puede alguien que no ha aceptado a Jesucristo hablar y evangelizar a otras personas? Mire, cuando Jesús estaba lavando los pies a los discípulos, Él dijo unas palabras, dijo, el que ama mi palabra, dice, el Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. Ahora, cuando uno ama la palabra, uno, como yo decía hace un rato cuando hice no expliqué mucho de nube, pero nosotros hoy en día ya estamos en la nube, nosotros somos los mensajeros, nosotros somos los que testificamos, nosotros somos los que llevamos, somos testigos de algo que Cristo resucitó y vive en nosotros, porque si alguien no sabe que en Él está morando el Padre y el Hijo, como dice, y haremos morada, Jesús estaba hablando, dijo, esto es algo maravilloso, el que no ama no va a saber esto, no va a entender esto. Entonces, los proclamadores del mensaje de salvación son aquellos que aman la palabra. Excelente. Claro que sí. Y tienen que haber nacido de nuevo para hablar de la experiencia. Sí. Seguro. Bueno, Ariana desde Kansas pregunta, ¿existe la reencarnación o es falsa la reencarnación? Pastor Julio. No, nosotros bíblicamente no existe la reencarnación. La Biblia dice en Eclesiastés que está establecido de que el hombre nazca, tenga su vida aquí, luego viene la muerte y después viene un juicio. Entonces, creemos que vivimos en esta tierra una sola vez. Exactamente. Eso de la reencarnación es algo que salió de la India, creo. Pero no. Y no, y alguna doctrina como los hindú, ¿verdad? Creen que si te portaste mal aquí,
no regresas a la vida como humano, sino como un animalito, como una cucaracha o algo de eso. Pues, tú sabes, esas son confusiones de tantas religiones, pero es impresionante la reencarnación, claro que no. Bueno, tenemos a María Luisa de la ciudad de Los Ángeles, saluda al panel y su pregunta es, ¿hay muchos anticristos o son unos cuantos nada más? Bueno, yo creo que sí hay muchos que se quieren, como dijeron aquí los pastores, esa mujer que dice que es Dios, que es Cristo. Han salido muchas personas que se han dicho ser Cristo, pero sabemos que no son Cristo, que son falsos Cristos. Y pues el anticristo va a ser una sola persona. Ella está hablando del anticristo, ¿verdad? Sí, pues que pregunta que si hay muchos anticristos. Bueno, anticristo yo pienso que son todas las personas que no crean en Cristo. Hay muchos de esos, porque si usted no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió por usted y por mí, por todos, para darnos vida y vida en abundancia y nuestra salvación, que es lo más importante, y que un día, como estamos hablando del arrebatamiento, viene por nosotros. Entonces, si usted no cree en eso, usted es un anticristo porque no está creyendo en Cristo. Exactamente. Hay muchos, sí, claro que sí. Así es. El hermano Santos de la ciudad de Long Beach pregunta, ¿es cierto que en el arrebatamiento no se puede, los que queden no van a poder comprar ni vender? Correcto. Una vez que acontece el arrebatamiento, déjeme explicar, lo voy a explicar rápidamente porque aquí tenemos que hablar y ir al grano. Pero esto es así, cuando Cristo venga en gloria, viene en las nubes. El Señor va a dar su voz como trompeta, dice la Escritura, y los muertos en Cristo primero van a resucitar y van a ser transformados y glorificados. En ese mismo instante, porque dice la Biblia que todo acontecerá en un abrir y cerrar de ojos. Así, mire, ya. Tan rápido como así. Entonces, los que han muerto van a resucitar con un cuerpo glorificado. Y nosotros, los que quedemos vivos, si aconteciera el rapto en este momento, también seremos transformados. Y dice la Biblia que juntos vamos a unirnos con el Señor en las nubes. Sí, y vamos a pasar al paraíso con esos cuerpos glorificados. Y por 7 años estaremos en la boda del Cordero, en el paraíso. Y por 7 años en la tierra habrá la gran tribulación. Y en esa gran tribulación el anticristo, que quizás los demás hermanos puedan abundar un poquito más en esto, el anticristo pondrá una marca a cada ser humano y nadie podrá comprar ni vender a no ser que tenga la marca del anticristo. Y el que tenga la marca del anticristo queda condenado para siempre, porque es una alabanza a Satanás. Así que los creyentes en la gran tribulación tendrán que pagar un gran precio. No podrán comprar ni vender, estarán buscando sus necesidades de una manera muy precaria, con mucha necesidad, porque el que cree en Cristo en la gran tribulación no puede aceptar el número de la bestia ni del anticristo. Amén. Excelente. Juan Luis Domínguez de Nuevo México pregunta, ¿el anticristo de qué nación va a salir? ¿Habla la Biblia de dónde sale el anticristo, el que va a levantar el templo de Israel? Bueno, eso es, se puede decir que es hipotético, Okay. O sea, hipotético que podemos nosotros imaginarnos. Por ejemplo, en estos días tenemos el Islam, tenemos los musulmanes, y así como hubo gente que dominaba en el mundo, estaba la Unión Soviética cuando tenía todo el poderío, ellos decían que vamos a conquistar al mundo, vamos a dominar hasta lo último de la tierra. Y luego se trastornó eso con la perestroika y todo lo demás, y bueno, y después Rusia, o sea, la Unión Soviética fue desarmó y quedó, pues obviamente quedaron países como Cuba y otros en diferentes partes del mundo. Pero no hay un dominio
del ateísmo, digamos así, de la Unión Soviética, del marxismo-leninismo. Pero hoy en día tenemos fuerzas como la de Siria, por ejemplo, que vienen con el Islam, vienen con los musulmanes. Yo solamente pongo para reflexión esto, como dije, hipotético. ¿Quién no puede asustarse en este momento cuando estos islámicos comienzan a cortar cabezas a los testigos, a los fieles del Señor? Nosotros decimos, puede venir de Islam, porque anticristo es aquel que niega no necesariamente al Dios verdadero, en el sentido general del Padre, que creo, dice la Biblia desde el principio, ellos vienen, todos dicen que hay un solo Dios, pero luego niegan a Jesucristo, ya de por sí son anticristo, el Islam. Entonces yo solamente pongo, como dije, como algo de examinar y decir, observemos cómo tan cerca puede llegar hoy en día ese personaje que, digamos, ¿quién le puede hacer frente? Es solo para observación. Excelente, muy bien. Ahora, yo quisiera agregar ahí, por ejemplo, habló del templo que se va a levantar de Israel. Ya se están hablando de levantar un templo en Israel. Entonces, el templo de Israel lo van a levantar los judíos, los hebreos. Y hay teorías de que ningún hebreo le va a dar el templo a un islámico, ni musulmán. Entonces, hay teoría de que ese anticristo va a tener que ser del linaje judío. Y van a creer los judíos que ese sí va a traer paz al mundo, porque claro, ¿quién es el que está provocando la guerra ahora mismo? Los que están provocando la guerra ahora mismo son los demonios, Satanás. Entonces el mismo Satanás va a decirle a todos los asesinos esos que cortan cabeza, ya no corten más cabeza porque va a haber una paz. Y va a venir y le van a decir al templo que van a levantar en Israel, yo soy el Mesías. Ahora, el Mesías, de acuerdo a la religión judaica, no es divino. Mira esto, qué error. Y le van a dar el templo a ese hombre, pero tiene que ser linaje judío. Entonces, cuando ese hombre anticristo le diga, ahora adórenme a mí, el judío no va a adorar a ningún hombre y se va a dar cuenta que ese es el anticristo y van a saber que el Cristo verdadero es el que estamos predicando, que ya vino una vez. Y esto es bien interesante, hay teoría de esa manera, pero bueno, vamos a ver, ¿qué tú piensas de eso, hermano Julio? Sí, creo que hace como un mes estuvimos conversando eso, tiene bastante lógica que salga de allí, pues, de la fila del pueblo de Israel, ya que ellos durante todo este tiempo han estado esperando un Mesías, han estado esperando a un Salvador, y como no reconocieron al verdadero, dice la palabra, por cuanto no creyeron a la verdad, pues se le da para que crean a la mentira. Y por eso es que hay tantos judíos que se están convirtiendo. Hay más judíos mesiánicos ahora que nunca en la historia. Amén. ¿Qué tú piensas, tú que eres la embajadora de Alma Visión para la nación de Israel? Amén. Yo pienso que los judíos, como usted dijo, no van a aceptar a una persona que no sea de su linaje. Ahora, lo que sí creo es, va a ser un hombre muy carismático, porque se va a llevar el control de toda la gente en el mundo, va a poder convencer, va a ser una persona con un alto nivel de convencimiento hacia el mundo. Convencimiento de engaño, ¿verdad? Pero va a engañar. Y yo pienso que anticristo es en contra de Jesucristo. Jesucristo vino de la Virgen María, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo, a través de ella. Yo pienso que el anticristo vendrá a través de, pienso yo, ¿verdad? De una persona sacerdotista, del diablo o algo, no ha de ser de una cristiana. Yo pienso que él ha de ser una persona en contra, todo lo que es en contra de Cristo, él lo es. Cristo vino por el Espíritu Santo, él va a venir por el Espíritu, pero del otro, pienso yo, y va a tener todas esas cosas, ¿verdad? Y ya por eso es un poquito largo la historia. Julia Way de Luisiana o de Los Ángeles, creo que dice, posiblemente el anticristo
será judío. Eso está en Daniel 11, 37, 38 y 39. Tú querías decir algo, Pastor Aquiles. Yo voy a diferenciar con ustedes esta vez. A ver, adelante. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 13, y aquí tuviéramos que leer muchos versículos bíblicos que no se pueden, pero por lo menos este. Me paré sobre la arena del mar, que aquí es una tipología de naciones y pueblos, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí nos está hablando del anticristo, pero no olvidemos que el poder del anticristo está en 2 personas. Está en el falso profeta, que es la parte religiosa, y el anticristo es la parte política y militar. Son 2 personajes en el capítulo 13. Yo sí creo que el falso profeta va a ser de descendencia judía y va a trabajar en la construcción del templo, primeramente, junto con el anticristo. Pero, de acuerdo a lo que dice el capítulo 13, el anticristo, a mi parecer, viene de uno de los países del antiguo imperio romano. Porque tenemos que entender que una cosa es el dirigente político y militar y el otro el dirigente religioso. Así que el falso profeta de Apocalipsis 13, creo yo que va a ser judío. Y fíjense que el anticristo nos dice bien clarito en el libro Apocalipsis que va a ser una persecución tremenda sobre Israel. Así que los primeros años de la gran tribulación, el anticristo para su política va a tratar a Israel como amigos, pero después va a perseguir a Israel, le va a quitar el templo y se va a sentar en el templo como enemigo de Israel, haciéndose pasar por Dios. Qué tremendo. Está bien interesante. O sea, sé que hay muchas teorías sobre quién, de dónde va a salir, de qué nación va a salir el anticristo. Pero mire, el versículo que dio la hermana Julia dice así, Daniel 11, 37, 38 y 39. Sí, más claro ni el agua. Dice así, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Va a ser un hombre que apoya la confusión sexual totalmente. Va a ser un hombre que va a estar a favor de que los hombres sean afeminados. Mire esto. No, dice así, ni del amor de las mujeres. Nada de eso. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces el anticristo, el falso profeta, todo eso es Satanás, diablo, imitando la Trinidad, fíjense, imitando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Es todo lo que puede hacer Satanás. Entonces, créanme, es tiempo de recibir a Cristo, pero de emergencia. Emergencia. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, arrepiéntese rápidamente, pida perdón, porque créame que mientras menos tiempo quede, más confusión va a haber. Es tiempo de entregarse al Señor totalmente, porque de que viene, el arrebatamiento viene y usted no se quiere quedar para la gran tribulación. Y fíjese, comenzó la tribulación por los judíos y termina por los judíos, como un bosquejo. Ellos van a ser, los judíos van a ser los evangelistas como nosotros en la última tiempo. Ellos van a decir, Jesús era el Mesías. Jesús, Jesus Christ, el Jesús en Cristo fue el Mesías, porque este otro que viene, que ellos están esperando, ese le va a decir que lo adoren. Y ellos no adoran a hombre. Qué interesante está esto, ¿no? Pero ya usted sabe, hay que buscar el rostro de Dios, pero esto sí le digo, tienes que recibir a Cristo ya, de emergencia, amado televidente. Muy bien, aquí tenemos ahora a Elizabeth de Maryland. Dice así, felicita al hermano Bruno, al panel, y su pregunta es, ¿por qué los testigos de Jehová no hablan
de la venida de Jesucristo? ¿Quién contestó último? Porque no creen en la resurrección directamente. Esta es una de las cosas que podemos parar con una palabra. Si no hay resurrección, como leíamos en ese texto, no hay ningún mensaje que pueda servir de hablar de la venida, de que Cristo vendrá y que nos arrebatará y que estaremos con Él para siempre, como decíamos. Qué tremendo, ¿sí? Y los testigos de Jehová no creen en la deidad de Jesús tampoco. Ellos dicen que Jesús no es Dios encarnado en hombre. ¿Sí? Si no es Dios encarnado en hombre, ya están equivocados, pobrecitos. Pero hay que predicar el evangelio para que se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón. Bueno, tenemos a Juan Hernández de la ciudad de Huntington Park, California. Su pregunta es, si no es judío, ¿tiene que ser musulmán? ¿O tiene que ser alguien que no crea en Cristo? ¿Es correcto eso? Yo creo que no, yo creo que el anticristo va a ser de los países europeos porque sale del imperio romano. La Biblia lo dice bien claro, que va a salir de uno de los países del imperio romano. Ahora, aquí hay cosas muy profundas. Por ejemplo, en España, que es uno de los países del imperio romano, hubo una gran cantidad de judíos que cuando los españoles los expulsaron se hicieron cristianos. Y muchos de los apellidos, por ejemplo, el último presidente de España de apellido Zapatero, cuando los judíos se convirtieron al catolicismo y se bautizaron, le dieron nombres para poderlos identificar quiénes eran los judíos conversos. Y le pusieron nombres como Zapatero, Cabeza de Vaca, Del Toro, Lechuga, de caminos como mi apellido, Acosta, Ríos. Todos esos apellidos son judíos conversos, para poderlos identificar a través de las generaciones. Entonces, por ejemplo, un presidente de España puede tener sangre judía. Un presidente de Roma puede tener sangre judía. Entonces, puede ser un europeo del antiguo imperio romano con descendencia judía. Pero no está claro en la Biblia. No. Solo la Biblia nos da algunas claves. Pero nadie verdaderamente puede decir o es esto o es lo otro. Solamente podemos dar nuestra opinión. Exactamente. Y por ejemplo, la única manera que podemos verdaderamente decir esto es que el templo que se va a levantar en Israel, que a eso ahí va a ser el conflicto. El templo, ¿quién lo va a levantar? El templo, ¿quién? Judíos. Judíos. Porque ellos tienen que levantar el templo, de acuerdo a todo. Entonces, cuando lo levanten, que sí lo van a levantar porque en la Biblia está, no se lo van a dar a uno que no sea judío, por nada de la vida. Pero lo van a levantar con la ayuda del anticristo. Y fíjate que eso ya pasó. Herodes, que no era judío, era edomita, descendiente de Saúl, fue el que levantó el templo para congraciarse con los judíos. Así que esto va a ser una combinación del pueblo judío y el anticristo para, al principio de la gran tribulación, tomar la ayuda del pueblo judío con la intención de que él se va a robar ese templo y que él se va a sentar ahí y hacerse pasar por Dios. Exactamente. Bueno, aquí tenemos a Antonio de Las Vegas, Nevada. Le pregunta al doctor Juan Corsic, ¿es normal que lleva muchos años de cristiano, pero siempre tiene temor cuando hablan de este arrebatamiento? Temor. Bueno, decíamos hace un rato que el perfecto amor del Padre, del Hijo, echa fuera el temor. Yo no sé si a esa persona le tenemos que decir, deja de temer porque hay un amor tan grande que en un segundo puede disipar, puede destrozar ese temor y lo que tiene que hacer es experimentar. Yo le voy a dar rapidito un testimonio. A mi esposa le declararon cáncer hace un tiempito atrás y bueno, la doctora decía, si no la operamos en unos 7 días, esto está muy fuerte. Bueno, y yo me tocó ese momento donde me vino el pánico y la fobia, o sea, una cosa impresionante a uno de noche, claro, sobre todo. Y yo fui ahí donde está el piano, ahí donde tenemos el piano en el living room. Yo me arrodillé y dije, Padre, yo siempre he hablado que tu perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Y yo te voy a pedir que en un segundo destroces este temor de mi vida. Y en un segundo pasó.
O sea, yo le doy testimonio a este hermano, le voy a decir, no tengas miedo de decir, Padre, dame de tu amor, ese amor puro, perfecto, el amor divino, y que lo haga lo que tiene que hacer, que seguro va a salirte el temor, no vas a tener ningún miedo a la venida porque tienes a Cristo en tu corazón, así que no puedes tener ningún miedo. Excelente, gloria a Dios. Bueno, dice Adalberto García de New Jersey, al pastor Julio, saludo a los pastores, siempre está orando por Alma Visión y su pregunta es, escuchó a un pastor que dijo que los judíos van a ser arrebatados en el rapto. ¿Es correcto eso, Pastor Julio? La Biblia dice que todo el que confiese a nuestro Señor Jesucristo será salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces tú serás salvo. De cualquier nacionalidad, cualquier pueblo, tribu o nación, si has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador y estás sellado por la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo, se va. Claro, no, esto no es el arrebatamiento, es el evento que Cristo, el mismo Cristo, va a levantar su iglesia. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros cristianos? Los judíos. Los primeros cristianos fueron los judíos, que recibieron una persecución de los religiosos horrible, lo mataron y todo eso. Pero los primeros cristianos fueron judíos. Si el judío recibió a Cristo como el Mesías de Israel, el Yeshua HaMashiach que le dicen, ese se va en el arrebatamiento. Pero el judío que no recibió a Jesús, el Cristo, como su Mesías, Salvador, se queda para la gran tribulación. Si hay pastores que dicen que todos se van en el arrebatamiento, bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Los que son de Cristo se van en el arrebatamiento. Los que no son de Cristo se quedan para la gran tribulación. El pastor evangélico que diga otra cosa está queriendo quedar bien con todo el mundo y eso a Dios no le agrada. ¿Verdad que no le agrada? Bueno, Cleotilde de Illinois dice, saludos y felicitaciones. Tiene una pregunta. Si falta algún evento todavía, Marisol, antes del arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier momento, ¿cuál sería ese evento que falta? ¿El último evento que falta? Antes de que el arrebatamiento. Bueno, lo que en cualquier momento puede pasar el arrebatamiento, porque ya todo lo que dice la palabra ha acontecido. Yo pienso que en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Exactamente. Y el evento que falta es tu fe. Tu fe falta. Si tú no crees en el arrebatamiento, mira, tú eres el evento ese. Empieza a creer. Empieza a decirle, Padre, perdóname por no creer en tu palabra. Perdóname por querer creer en tu palabra a mi manera. La Biblia no se puede creer a la manera de ninguna persona en particular. Tiene que creerse como está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ese es el evento que falta. Que tú te conviertas y que recibas a Cristo verdaderamente y tú vas a ver que ya después no vas a hacer esa pregunta. Porque mira, ¿qué evento? No le podemos decir qué evento falta. Porque imagínate cuántas cosas ya han sucedido, pero sabemos que va a suceder. A menos que venga el gran terremoto de 8 puntos acá, ¿no? Entonces, te imaginas, si hay que estar listo. Gloria a Dios. Ángela Guevara, desde la ciudad de Compton, tiene una amiga que visita una iglesia universal y siempre le dan un sobre para dar los diezmos, aunque ella no es miembro. ¿Es correcto esto? No, no es correcto. El diezmo se debe dar en la iglesia donde uno congrega y usted debe buscarse una iglesia evangélica, no una que te diga pare de sufrir, porque en el cristianismo todos tenemos que sufrir. Y María de la ciudad de Los Ángeles pregunta a Juan Corsi, ¿quiénes son los dos testigos que predican durante la gran tribulación? Bueno, se habla de los profetas que... Es que hay que explicar esto. Si nosotros decimos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, Jesús dijo, yo soy el alfa y soy la omega.
Y todo lo que usted lee desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:20 está en esa revelación. Entonces muchas veces la gente me dice a mí, señor Juan, ¿usted puede hacer un ejemplo del Antiguo Testamento en lo que dice ahí esa particular pregunta que ella está haciendo? Le digo, claro que sí. Ahí estaba, por ejemplo, Elías, que estaba predicando, y él fue, usted mencionó, el doctor Bruno Camaño, que él fue levantado en un arrebatamiento. Y lo que yo quiero decir es que usted ponga sus manos así, diga Génesis 1:1, Apocalipsis 22:20, y Él es el alfa y el omega, y la revelación está en toda la Biblia. Así exactamente. Excelente, excelente. Y Daniela del norte de Carolina, la última pregunta. ¿Por qué será que a ella también le da temor oír del tema de los eventos futuros? ¿Será que no está preparada? Ella se preocupa mucho por eso, Pastor Julio. Sí, creemos, como dice la Biblia, que el justo con dificultad se salva. ¿A dónde quedará el impío y el pecador? Yo creo que todos nosotros recibimos el amor de Dios. Lo importante es que estás con Cristo, síguete preparando, vamos a seguir santificándonos. Y como dijo este Apocalipsis, ven Señor Jesús pronto, te estamos esperando y sigamos predicando para que más gente se convierta. Excelente, esa es la gran comisión. Bueno, nos queda un minuto, se fue todo el tiempo. Pastor Aquiles, Pastor Juan Colsic, Pastor Julio Cañas y Reverenda Marisol Perna. Gracias por sus sabias respuestas. Nos queda un minuto nada más. Y bueno, que nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Diga conmigo esta oración. Diga, Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, tu palabra dice que viene un arrebatamiento. Dios mío, yo no me quiero quedar para la gran tribulación. Me arrepiento de todos mis pecados, Jesús. Pido perdón, Señor Jesucristo. Yo creo que tú moriste en la cruz, derramaste tu sangre, fuiste sepultado y al tercer día resucitaste entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.